Deja de enviar a tu hijo. Ya te dije que no soy una niñera. Hace algunos años llegó una nueva vecina, la cual se había mudado a la casa de enfrente de la mía, y resulta que durante gran parte del verano ella intentó utilizarme como una niñera gratuita. Todo comenzó cuando su hijo, quien por cierto es un niño encantador de 7 años, apareció en mi puerta a las 7:15 de la mañana. Nosotros nos acabábamos de levantar, así que le dije que mis hijos todavía no estaban listos como para salir a jugar y que volviera en un par de horas. Ahí es cuando el niño me dijo que su madre ya se había ido a trabajar. Eso a mí me pareció bastante extraño, así que le dije que pasara. Intenté llamar a su madre a la casa, pero nadie respondió, así que la historia del niño parecía real. Le dije que se sentara, le serví el desayuno y se quedó con nosotros por el resto del día, y la verdad es que se llevó muy bien con mis hijos, los cuales tienen 5 y 10 años. Yo solo había hablado con su madre en un par de ocasiones, así que no tengo idea por qué ella pensó que sería una maravillosa idea dejar a su hijo conmigo. Cuando su madre volvió a casa, yo lo llevé hasta su puerta para poder hablar con ella y le pedí amablemente que no volviera a dejar a su hijo en mi puerta. Le dije que yo estaría dispuesta a cuidar a su hijo ocasionalmente, pero no todos los días, y que debería preguntarme antes de simplemente dejar al niño ahí parado. Entonces ella me respondió: bueno, ¿y qué otra cosa se supone que haces durante el día? Esta respuesta me tomó desprevenida. Yo intenté explicarle que yo trabajaba desde casa haciendo diferentes comisiones de dibujo. Entonces ella reviró los ojos y me dijo que ser una artista no era un trabajo real y que además yo estaba casada, así que no tenía la necesidad de trabajar. Ahora que lo pienso, debí haberle recalcado que ella también estaba casada y que aún así seguía trabajando, pero la verdad yo ya estaba empezando a enfurecerme y realmente no tenía ganas de pelear. Así que simplemente le dije con voz firme: no vuelvas a hacerlo. Tienes hijos adolescentes, que ellos cuiden a tu hijo. Entonces ella me miró y me dijo: ellos tienen trabajos. Y yo le contesté: pues yo también. Después de eso me fui a mi casa. Al día siguiente, a las 7:15 de la mañana, el niño llegó de nuevo a mi puerta, con una mirada tímida. Una vez más, lo dejé entrar. Le di desayuno y después le di de comer. Una vez más lo llevé a su casa y le volví a pedir a su madre que no volviera a hacer eso. Entonces, ella trató de decirme que era mi obligación, como buena vecina, cuidar de su hijo. Yo le dije que no se atreviera a dejar a su hijo mañana, porque yo no estaría en la casa, ya que tenía una cita con el doctor. Y entonces ella tuvo el descaro de decirme que como niñera yo tenía que haberle dado un aviso con al menos 7 días de anticipación. Entonces yo le grité muy molesta que yo no era una niñera y después me volví para mi casa. A la mañana siguiente salí de mi casa antes de las 7 de la mañana, ya que tenía estudios de sangre. Después fui a hacer la despensa y terminé volviendo a mi casa alrededor de las 10 de la mañana. Cuando llegué, el pobre niño estaba sentado en mi entrada esperándome. El pequeño llevaba ahí alrededor de 3 horas. Tenía frío, miedo y hambre. Esa noche, cuando llevé al niño a su casa, la verdad que estaba muy furiosa. Le dije que su hijo había tenido mucho miedo y que pudo haber sido peligroso, ya que estaba solo. Entonces ella se atrevió a decirme que yo no le había dicho con suficiente tiempo como para que ella encontrara una nueva niñera, y que si el niño se había quedado solito en la calle, era por mi culpa. Entonces yo le apunté con el dedo y le dije: yo no soy una niñera, no vuelvas a traer a tu hijo. Esa loca
hizo que su sobrino, el cual es un hombre adulto, me llamara para gritarme por no haber estado en casa, cuando su pobre tía había dejado ahí a un pobre niño indefenso para que yo lo cuidara. Me dijo que cómo me atrevía a dejar a un niño inocente solo en la calle. Entonces yo le dije que su tía sabía perfectamente que yo no estaría en la casa y que quien en realidad había dejado solo al niño era su adorable tía. También le dije que en múltiples ocasiones le había pedido a su tía que no trajera al niño a mi casa, ya que yo no soy una niñera. Este sobrino se volvió loco y comenzó a gritarme de nuevo, así que yo simplemente decidí colgar. Supongo que en el fondo lo entendió porque la vecina loca dejó de traer a su hijo por un par de días, pero luego comenzó a traerlo nuevamente. Y además seguía insistiendo en que era mi obligación. Finalmente decidí que para terminar con todo este conflicto yo tendría que tomar un trabajo fuera de mi casa, y así ella pues simplemente tendría que dejar de traer a su hijo. Conseguí una entrevista de trabajo en una biblioteca y le dije a esa mujer que dejara a su hijo en su casa, porque yo no estaría en la mía, y había hecho arreglos para que mis hijos se quedaran con su abuela, mientras yo iba a la entrevista. A la mañana siguiente llevé a mis hijos con mi suegra y los dejé ahí. Cuando salí de su casa, encontré al hijo de esa mujer esperándome dentro de mi carro. Esa loca me había seguido hasta la casa de mi suegra y había dejado a su hijo adentro de mi carro, porque yo había olvidado cerrar la puerta mientras entré a dejar a mis hijos. Mi suegra no es una mujer muy flexible que digamos, así que se negó rotundamente a cuidar a un niño extra. Tuve que cancelar mi entrevista de trabajo. No tienes idea lo furiosa que estaba. Así que mi mente empezó a fabricar muchísimas ideas. Podía llevar al niño a su trabajo y dejárselo ahí. O podía llevar al niño con la policía y dejarlo ahí, aunque en realidad yo no estaba segura de qué tan estable era el trabajo que tenía esa mujer y realmente no quería que la despidieran. Y cuando estaba a punto de llamar a la policía, pues tuve miedo porque no quería causarle daños al pobre niño. Al final me llevé al niño a mi casa. En la noche lo dejé con mis hijos y con mi esposo. Fui directo a su casa. La verdad es que yo tenía planeado decir muchísimas palabrotas. Cuando iba llegando a su casa, me la topé justo antes de que se bajara de su auto y comencé a gritarle que por su culpa había perdido mi entrevista de trabajo y que estaba loca, que si se atrevía a volver a dejar a su hijo en mi casa, no lo dudaría más y llamaría a la policía. Entonces le dije que no me importaba, si esto tenía que llegar hasta cualquier corte, que no quería de nuevo a su hijo en mi casa. Entonces, la muy cínica se puso una mano en la cintura y me dijo, con el tono de voz más prepotente que he escuchado: bueno, si tanto te molesta cuidar a mi hijo, me lo hubieras dicho. Honestamente, yo no sé cómo me aguanté. Simplemente me volteé y comencé a caminar a mi casa, cuando de pronto veo a su esposo que estaba estacionándose. Esta es la primera vez que yo veía al esposo de frente. Él tiene un trabajo que solo le permite venir a su casa los fines de semana, lo cual, conociendo a su mujer, honestamente, comprendo y no lo culpo. Cuando ella lo vio, se metió a su casa a toda prisa. Entonces él me vio que yo estaba molesta y me preguntó qué pasaba. Yo le dije todo, en especial el incidente que tuvimos en casa de mi suegra. El pobre hombre se quedó en shock. La vieja loca le había dicho que ella me estaba pagando y él le había estado dando dinero extra para que pudiera hacerlo. Él en realidad no tenía ni idea de lo que había estado ocurriendo. Se disculpó incontables veces conmigo y es más, también se disculpó con mi esposo cuando fue a recoger a su pequeño hijo. Después de eso, la loca dejó de enviar a su hijo a mi casa. Un tiempo después,
me enteré de que ella ha estado hablando mal de mí con el resto de los vecinos, diciéndoles que yo soy una pésima niñera, pero honestamente esto yo lo tomo como un favor, ya que de esa forma nadie querrá enviarme a sus hijos. Honestamente, yo solo quiero cuidar a los míos y no a los demás niños, es decir, me encantan los niños, pero detesto tener que lidiar con sus padres. El niño viene a mi casa de vez en cuando a jugar con mis hijos, pero siempre llama antes para pedir permiso, justo como deberían de hacerse las cosas, y estoy segura de que su padre tiene mucho que ver con eso, ya que el niño solo aparece por mi casa los fines de semana.